Bien, estamos por una semana marcada por el Papa Francisco. Sí, claramente. total. Este personaje político, religioso, etcétera. Que era muy afecto a hablar sobre el tema del cambio climático. Tiene una encíclica. De eso vengo a Laudato hablar. Si. Muy Exactamente, de Laudato Si. Y, yo creo que fue, perdón, sí, pero muy probablemente haya sido la principal bajada política fuerte sobre ambiente de los últimos 25, 30 años. Más, sí. Por lo menos del lado de la Iglesia Católica o de las religiones en sí, me parece que es casi, te diría, única. No sé mucho del tema, lo que sí entiendo es que Laudato Si marcó primero una época en la que viene a desmentir a las derechas, digamos, como en tantas otras cosas. Digo, creo que el personaje de Francisco, del Papa Francisco, tiene esa característica, como que viene a romper un montón de cuestiones hegemónicas de la derecha. Hacer lío, Exacto. Sí, a mí me parece que es... yo tengo muchas discusiones con la Iglesia, creo que es una institución que se ha ido modificando, se ha ido adaptando y todo, pero bueno, tienen una historia que a mí todavía no me termina de cerrar mucho. Trato de reconciliarme con este personaje de Francisco para entender otro mundo, y entiendo mucho que el Papa Francisco en el 2015, históricamente, digamos, él como personaje en el 2015 especialmente, baja una línea muy fuerte de cuidado del ambiente, como que la Iglesia se involucra en eso, y además es el puntapié inicial para que organizaciones mundiales retomen el tema y lo lleven con fuerza a los países del norte, claro. En Europa, digamos, y todo. Entonces me parece que hoy está en debate además esa cuestión. Yo leía los candidatos, entiendo que deben haber hablado, no sé si han hablado mucho, pero bueno, el tema de Francisco, candidatos, conclaves, son mucho tema hoy, y leía los personajes, los cardenales que podrían llegar a ser papa, y veía una división, una grieta muy grande entre algunos que siguen la visión de Francisco y otros que son completamente opuestos. Sí. Entonces me parecía que el ambiente en eso juega un rol muy importante. Y además no es un dato menor que la mayor oposición, eso lo escuchaba hoy, a nivel de cardenales y demás, esté en la parte más conservadora de la Iglesia Católica y en Estados Unidos. No es menor, ¿no? Sí. Y bueno, y tiene mucho para... Esta encíclica viene a hablar mucho de cuestiones que incluso hablábamos la semana pasada con estos personajes, con Trump y con Elon Musk, etcétera, que son personajes que hoy están dentro de la opinión pública y todo, y están marcando tendencia en un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pensaba, primero que es una encíclica, porque uno no está acostumbrado a hacer cosas. Está muy bien. Es una encíclica, ¿no? La palabra proviene del latín y del griego, no las voy a pronunciar porque no me parece necesario, que significa envolver en círculo, digamos, que es parte de lo que es una enciclopedia. Y en realidad es una bajada de línea que hace el Papa, digamos, con sus cartas encíclicas, lo que hace es bajar línea a las demás, a las regiones, digamos, de la Iglesia Católica, a los obispos y a los fieles de todo el mundo. Me parece que este Laudato Si en sí, que viene a hablar de cómo tratamos a la tierra, de cómo nos relacionamos con la tierra, habla mucho de ecología, viene a romper, digamos, con todo esto de que la Iglesia no hablaba, y es tomado por muchas organizaciones políticas, especialmente de jóvenes, para salir a hacer lío o para salir a organizarse. Claro. Me parece que ese hagamos lío es una forma de pedir, organícense y hagan algo con este mundo que, digamos, como otras organizaciones lo han hecho sin nombrarlo al Papa, otras, muchas, sí lo nombran e incluso llevan su nombre. Hay trabajos barriales que, si no me equivoco, en Citibel hay un trabajo que toma esto del Laudato Si y sale a laburar huertas y compostaje y todo con pibes de los barrios para sacarlos de la vulnerabilidad, hablar de soberanía alimentaria. O sea, como que el Papa trajo un montón de discusiones también a los ámbitos entre jóvenes. Y después, bueno, me parecía llamativo cómo trata a la tierra, digamos, cómo habla de la tierra, la nombra todo el tiempo como una hermana, como una casa común, como algo que tenemos que tener y que estamos emparentados. Es muy fuerte el concepto. Es colectivismo puro y duro. Claro. Para mí es una forma, es un llamado a organizarse muy fuerte, digamos, el de casa común. Vamos, si estamos en la misma casa, tenemos que hacer todos lo mismo, sería, ¿no? Claro.
Y después nombra mucho, yo creo que para mí una de las cosas que se destaca, porque yo trato siempre de hablar, hablo siempre desde el ambiente y la ciencia, y me parece que tiene un mensaje científico tan fuerte, el Laudato Si, que es impresionante, porque nombra datos y habla de causas y consecuencias de las cuestiones de las crisis ambientales, que es impresionante el trabajo que tienen. El primer capítulo incluso habla el primero y el tercero, si no me equivoco, hablan muchísimo de causas y consecuencias de la crisis ambiental. Habla, por ejemplo, del desafío urgente de proteger nuestra casa, que hay muchas cosas que yo me reía porque yo he estudiado mucho la Carta de Perón, Los pueblos del mundo, del 72-73, y esto trae también como una cuestión así de decir, che, miren muchachos que esta forma de consumo nos está llevando al tacho, digamos. Entonces retoma o trabaja en realidad muchas cosas desde esa perspectiva. El capítulo número 1 la leí muchas veces estos días, ya la había leído y ahora la volví a leer. El capítulo 1 habla de lo que está pasando en nuestra casa común y tiene muchos puntos, en total son como 180 ejes que labura, o sea, es impresionante, realmente es un trabajo, un texto muy, muy importante. Y el primero habla de la contaminación y el cambio climático. Habla de la cuestión de los residuos, bueno, a su no sé si se dice asunción como papa, sí, a su asunción, fue un cartonero, venía trabajando, tiene mucha relación o tuvo mucha relación con el movimiento de trabajadores excluidos, a los trabajadores, a los excluidos, a los postergados, digamos, a las partes más vulnerables de los pueblos y de los países, porque él en un momento habla de que no solamente esto es para personas que quedan excluidas con las cuestiones climáticas, sino a países, habla de la deuda norte-sur, o sea, tiene muchísimas cosas que súper jugosas, y él habla siempre de postergados, no habla de pobres, no, habla de excluidos y habla de postergados. Entonces, hablar de ambiente y traer esa cuestión de postergados también nos hace pensar que no solamente incluye a la humanidad en esta cuestión climática, la saca de este cambio climático de por sí o per se, digamos que el clima cambia porque tiene que cambiar, porque es natural, sino que le busca las causas de la cuestión antrópica y habla todo el tiempo también de esas consecuencias y quiénes sufren las consecuencias del cambio climático. En el capítulo 1 también habla de la cuestión del agua, que habla sobre el agotamiento de los recursos naturales, y hace una descripción de de la necesidad de los pueblos de tener agua, no solamente para higiene, para consumo, sino también para higiene. Habla de la pérdida de biodiversidad, habla del deterioro de la calidad de vida y la degradación social, que ahí vuelve a nombrar todo esto en el capítulo 1. Y ahí vuelve a hablar, a incluir a los excluidos justamente en las cuestiones de la calidad de vida humana. Habla de la inequidad, y en la inequidad, en el apartado 5 del capítulo 1, cuando habla de inequidad, habla de ambiente humano y natural, cómo se deterioran juntos, habla de cómo esto afecta a los débiles del planeta. La inequidad, dice en un momento, no solo afecta a individuos, sino a países enteros. Habla de una verdadera deuda ecológica, que ahí es donde nombra esta cuestión entre norte-sur, habla del desequilibrio comercial, habla de la apropiación de los recursos naturales por parte de los países del norte y de la deuda que les queda al sur, las exportaciones de materias primas, los daños locales que quedan especialmente con la minería. Con la minería hace un apartado en la que nombra contaminación de desde diferentes metales o minerales y cómo eso afecta a las poblaciones. Habla de la debilidad de las reacciones y la diversidad de opiniones. Cuando habla de la diversidad de opiniones, hace un pequeño trabajo nombrando también las cuestiones de los científicos y las científicas que trabajan por el ambiente, y los nombra en muchas ocasiones como integrándolas a la visión de la Iglesia. O sea que ya la Iglesia no puede hablar sola de estos temas, sino que además tiene que incluir a las personas que saben porque lo estudian, digamos. Sí, que no es un saber divino, digamos, claro, que es un saber... ya no es que, bueno, Dios nos dio todo esto. Él incluso habla en un momento de la encíclica, él dice de la belleza natural que tienen las cosas, y dice, es tan bello un bosque como un rascacielos. O sea, realmente hay belleza en un montón de cosas, sí, pero bueno, tenemos que ver cómo las laburamos, cómo conviven esas bellezas. Cómo conviven y para quiénes son esas bellezas.
Bueno, después en el capítulo 2 habla de más desde la visión desde el Evangelio. Entonces dice, hoy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiarnos a todos. Por esto, todo planteo ecológico debe incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos fundamentales de los más postergados. Y ahí retoma el concepto de postergados. A mí me parece que la palabra postergados y excluidos dentro de la encíclica tiene un valor increíble. Sí, porque me parece que la idea de postergado da como la posibilidad de que se hay acerquen a nosotros. Claro, pero hay alguien que lo posterga. Claro, pero también. Si decís marginal, es como que da la sensación de que no va a poder salir de ahí. Claro, o nombrar al pobre que es el pobre. Postergado da cuenta de un poder que ubica en posiciones jerárquicas a diferentes sectores, porciones de la humanidad. Sí, sí. Sí, ¿no? sí. Es muy claro. Y la vocación en pos de los postergados, bueno, es una elección sabia y prudente. Sí. Las dos, ayer estuve leyendo Por mucho eso sobre... lo odia tanto la derecha, Francisco. Claro. Sí. Pero de hecho lo trataron de comunista. Escuchen a la derecha española. Escuchen a la derecha. Sociedad fuertemente implicada con la Iglesia Católica. Sí. En toda su historia. Toda su historia. Desde los reyes católicos para acá, en toda su historia. Sí. Desde la reconquista de su territorio en adelante. Bueno, fíjate qué es lo que opina la derecha católica de el Papa Francisco. Me parece interesante porque muchas veces, yo lo decía el lunes, los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Claro. Yo no soy un hombre de fe, pero de eso me convenció Francisco a lo largo de su papado, de su obra, ¿no? Sí, yo creo que nos pasa mucho, pareciera que nos tenemos que salir a justificar, ¿no? Por eso yo dije, yo vengo a hablar un poco del Papa, del Francisco político, digamos, con esta cuestión política. Yo, más allá de que es el referente de la Iglesia Católica y todo, yo tengo mis discusiones con la Iglesia Católica, tiene algo que para mí es esto, digamos. Yo veo quienes lo odian o quienes lo quisieron destrozar, entonces entiendo cada vez más su mensaje. Porque en realidad a mí, más allá de algunas cuestiones que yo he visto o en la militancia ambiental o en algunos laburos que se hacen en algunos barrios, no en el que vivo yo, pero digo, en algunas cuestiones donde que vas viendo quiénes se agarran del Papa Francisco para hacer cosas, y no es gente mala. Entonces hay como... Te empezás a repreguntar, bueno, y este personaje, a mí no me cambió la vida, a mí no me influyó en nada de lo que hago. Lo entiendo perfectamente. Incluso yo lo he citado y todo porque es muchísimo lo que esta encíclica es, para mí académicamente trae un montón de conceptos que están buenísimos. Habla de ecología y la nombra tal cual la nombran las ciencias naturales, digamos. Entonces trae muchísimos conceptos muy propios de la ciencia, del cuidado del ambiente, que son interesantes. Y lo otro que salió a hacer en todo su papado fue salir a misionar. Ayer leí una entrevista que le hicieron a un cura argentino que está misionando, me parece que no me acuerdo dónde, en África, digamos, por decir algún lugar donde hay excluidos para el común. Y digo, bueno, fueron sus dos grandes obras, digamos, salir a misionar y a cuidar a los excluidos, sean ambientales, sean refugiados, digamos, tiene mucho laburo en eso. Bueno, sigamos. Entonces, el capítulo 3 habla de la raíz humana de la crisis ecológica, y ahí habla en una de las partes de antropocentrismo moderno. El antropocentrismo es algo que nosotros en la historia de la humanidad ya lo tuvimos, hasta que entendimos que no éramos el centro del universo, sino que lo era el Sol. Entonces, el antropocentrismo pasó a ser moderno con estas cuestiones de la crisis ambiental también. En el capítulo 3, cuando habla de la raíz humana de la crisis ecológica, dice que no nos servirá descubrir los síntomas si no reconocemos la raíz humana de la crisis ecológica. Uh-huh. Hay un modo de entender la vida y la acción humana que se ha desviado y que se contradice con la realidad hasta dañarla. En un momento propone, él en la carta propone todo el tiempo pensar
y debatir sobre algunas cosas. Y acá dice que propone, digamos, que nos concentremos en el paradigma tecnocrático dominante y en el lugar del ser humano y su acción en el mundo. Cuando habla de tecnocracia y habla de tecnología, habla de globalización del paradigma tecnocrático, nombra esta cuestión de querer resolver todo con tecnología, que es un poco de lo que yo hablaba la semana pasada cuando fuimos al cine, de este rol de Elon Musk, de querer resolver los problemas de la humanidad a través de la tecnología, que en un momento en la película, Peter, que es el personaje dueño de las empresas, el CEO, dice, ahora vamos a tener todos estos metales preciosos y vamos a terminar con las dificultades para mantener la biodiversidad, vamos a terminar con la injusticia social, o sea, como que teniendo un montón de metales preciosos iban a resolver cuestiones que se podrían resolver ahora. Entonces me parece que en este tercer capítulo él trae esas cuestiones que son mucho anteriores a esto que estamos viviendo, pero habla de la cuestión de la tecnología, que como que no hay que dejarse obnubilar por la tecnología, y habla de creatividad y poder, como que te pueden dar esas dos cosas. Después en el capítulo 4 habla de una ecología integral y habla todo el tiempo de unir estas dos dimensiones, de humanas y sociales, y de la naturaleza. Y acá es donde yo les decía que doy una definición de lo que es ecología, porque dice, la ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el ambiente donde se desarrollan. También exige sentarse a pensar y a discutir acerca de las condiciones de vida y de supervivencia de una sociedad con la honestidad para poner en duda los modelos de desarrollo, producción y consumo. Más adelante, en el capítulo 5, habla de consumo y no solamente lo pone en duda, sino que hace una gran crítica al consumo desmedido. Tiene una visión muy interesante sobre lo que es específicamente el consumo y esa cuestión de comprar porque sí, habla mucho de eso. Incluso en el capítulo 1 ya había nombrado qué íbamos a hacer con todos los desechos de todo lo que consumimos, porque consumimos tanto que hay muchos desechos. Sí. Después habla también de una cuestión de ecología cultural, como que habla de la ecología en esta relación entre los seres, entre los organismos vivientes y el ambiente, y lo nombra desde, nosotros lo llamamos muchas veces ambiente, se lo llamó medio ambiente, pero él habla de la ecología no solamente con la relación entre las especies, sino en esta relación constante con el medio, digamos, con el ambiente, con el territorio, con el planeta que habitamos. Entonces, cuando habla de ecología cultural, habla de la ecología en la vida cotidiana, habla del principio de bien común, siempre trae a colación todas estas cuestiones de estar relacionado todo el tiempo con el mundo que vivimos. En el capítulo 5 hay algunas líneas de orientación y acción. Él habla sobre los diálogos que tenemos que establecer desde las políticas internacionales, hace un llamado a que haya transparencia en los procesos de decisión. Esto es anterior, la carta encíclica es anterior al Acuerdo de París. Entonces, por eso digo, empujó también internacionalmente a que haya otras decisiones desde los gobiernos. Yo el Acuerdo de París, hace poco Milei dijo que se iba a correr, Estados Unidos se corrió también de lo que es el Acuerdo de París, pero es un llamado a los países desarrollados a decir, bueno, busquemos la forma de seguir desarrollándonos sin contaminar tanto, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto es anterior a ese acuerdo. Y me parece que los países que se inscriben dentro de la religión católica o que lo han escuchado o que lo pretenden, tienen, no digo que lo hagan bien ni mucho menos, sino que tienden a tomar esta encíclica y lo que ha dicho el Papa como por lo menos carta o bandera. Después, si en los hechos no pasa, bueno, corren otras cosas. Después habla de política y economía para que dialoguen para la plenitud humana, habla de las cuestiones de la religión, y en el capítulo 6 habla de la educación y la espiritualidad ecológica, que todo el tiempo mecha además en este escrito lo que dijeron otros papas. No cita mucho, creo que no cita científicos, pero sí nombra a otros papas que fueron hablando y nombrando cuestiones similares, y todo el tiempo trae la relación que él encuentra con el Evangelio, que eso es más difícil de analizar porque yo no conozco el Evangelio, claro, por ejemplo. Entonces, para mí es mucho más difícil. Pero bueno, habla de apostar a otro estilo de vida. Me parece que tiene, a mí por lo menos hoy y en este contexto, digamos, me parece tiene mucho más relevancia y mucho más sentido de lo que tuvo en otro momento.
Yo ahí les decía que yo lo he citado y lo he trabajado para trabajos académicos, en una de mis tesis y todo, y me parece que tiene un rol tan fundamental en la política actual, esta carta encíclica, que está buenísimo que la retomemos. Así que si no la leyeron, búsquenla, léanla. Son unas 10, 12 páginas, pero por lo menos es bastante entretenido. ¿Se lee fluidamente? Sí, lo que tiene es esta cuestión del Evangelio. Técnica es teológica, ameno, tal vez. Claro, lo que pasa es que tira cosas del Evangelio que yo no entiendo. Claro, tenés que ir aparte no a buscarla. Entiendo, las tendría tenés que ir a buscar, googlear, claro. Pero bueno, habla mucho de educación ambiental. A mí me parece que es un gran texto, por lo menos para rescatar de todo este mundo que estamos viendo con la muerte del Papa, como que nos trae un montón de cosas que tenemos que entender, ver y sí, todo. Está bueno destacar la obra. Claro, exacto. Yo, siempre me pregunto, ¿qué haces con la trascendencia? ¿Qué se hace con la trascendencia? Para mí es un gran desafío para los humanos trascendentes eso, que son muy pocos, muy pocos. Pero frente a semejante singularidad que de repente te toca, como un karma instantáneo, diría Lennon. Bueno, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿No? ¿Para quién canto yo entonces? Preguntaba García. Bueno, este señor ha hecho una obra. Con esa extraordinaria singularidad de convertirse de la noche a la mañana en una figura de trascendencia global. Bueno, ¿qué hago yo? Podés hacer la de Ratzinger, que es encriptarte en la teoría filosófica y fundamentalmente tratar de regular en el marco de tus posibilidades solo la dimensión de la institución que gobernás, o podés aprovechar la trascendencia de esa institución para tratar de cimentar una obra que verdaderamente propenda a mejorar la humanidad y las condiciones de vida de la humanidad. Yo creo que eso es lo que hizo Francisco. Y si hay algo que es clave en esa obra, es precisamente esa encíclica, ¿no? Sí, para mí es trascendental. Bien. Sole, muchísimas gracias como siempre. Siempre nos dejás reflexionando, pensando. Léanla. Sí, la vamos a buscar. Claro. 28 minutos pasaron de las 12. Acaba de pasar Soledad Falco con la columna de Ambiente y Ciencia. Nos queda todavía media hora de No Corras.